Muy buenos días, amados hermanos, amigos que nos escuchan. Una vez más nos encontramos por este medio, por este canal, y como siempre es un gusto saludarles. Amados hermanos de las iglesias hermanas de aquí, de la Ciudad de México, de Morelos y de la Sierra de Oaxaca, sean todos ustedes muy bienvenidos. Reciban un fuerte abrazo de parte de nuestra iglesia local y gracias, muchas gracias por estar con nosotros una vez más. Queremos agradecerles por atender siempre las predicaciones que se suben por este canal y por estar siempre atentos de las enseñanzas en Escuela Dominical. Y a propósito de Escuela Dominical, el tema que el día de hoy veremos es el viaje a Roma. Continuando con este estudio del libro de los Hechos, usted recordará que después del arresto del apóstol Pablo en el templo de Jerusalén, el tribuno de la compañía de la ciudad ordenó a sus soldados romanos llevarlo a la fortaleza para ser enjuiciado posteriormente en 4 episodios diferentes. En el primer episodio, el apóstol Pablo se defiende ante el pueblo, apelando a su lealtad como judío, como conocedor de la ley y celoso de Dios, como todos los judíos, sus hermanos. En el segundo episodio, Pablo se defiende ante el concilio y en la presencia del sumo sacerdote. En el tercer episodio, Pablo se defiende ante el gobernador Félix y su sucesor, Porcio Festo. Y en el cuarto y último episodio, Pablo se defiende ante Agripa. No hallando Agripa cargos para enjuiciar al apóstol Pablo, quiso ponerlo en libertad, pero no pudo hacerlo porque Pablo había apelado a César y por tanto sería enviado a Roma. En el libro de los Hechos, amados hermanos, en el capítulo número 27, le voy a pedir de favor que usted y yo abramos las Sagradas Escrituras para poder escudriñarlas, para poder estudiarlas y poder continuar con este maravilloso libro en este estudio de enseñanza dominical. La palabra de Dios dice en el capítulo número 27 del libro de los Hechos, versículos 1 y 2, lo siguiente. Cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y algunos otros presos a un centurión llamado Julio, de la compañía Augusta. Y embarcándonos en una nave adrimatena que iba a tocar los puertos de Asia, zarpamos estando con nosotros Aristarco, macedonio de Tesalónica. Oremos a nuestro Dios. Bendito Padre celestial, Señor Dios Todopoderoso, delante de su presencia, Padre eterno, inclinamos nuestro rostro, porque es nuestra voluntad en condición de hijos buscarle en esta mañana, rogarle que su presencia bendita sea con nosotros. Padre, en el nombre de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, queremos suplicarle que su presencia bendita se manifieste en nuestras vidas, en las vidas de mis hermanos, de las distintas iglesias locales en la Ciudad de México, en Morelos, en la Sierra de Oaxaca. Que su presencia bendita se manifieste en los amigos que nos escuchan. Y que entre usted, Señor, con su santo y bendito Espíritu en lo más profundo de nuestros corazones. Que toda la sabiduría y que todo el conocimiento que viene de lo alto, Señor, a través de su santa y bendita palabra, sean guardadas
en lo más profundo de nuestro corazón. Y que aprendamos a poner por obra lo que el día de hoy usted enseñará a nuestras vidas. Que cada corazón, que cada alma, el día de hoy reciba una bendición especial a través de su santa y bendita palabra. Que sea usted, Señor, quien redarguya nuestra mente, nuestro corazón, y que sea usted obrando en cada uno de nosotros. Le rogamos todas estas cosas en el nombre santo de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Déjeme decirle, amado hermano, amigo que me escuchas, que la partida del apóstol Pablo hacia Roma en realidad fue con un plan y con un propósito de Dios en la vida del apóstol. En realidad Dios quería que su siervo predicara su palabra, predicara el evangelio a los gentiles de aquella gran ciudad. Desafortunadamente para Pablo las circunstancias fueron injustas por causas de su fe, viajando bajo arresto y encadenado hacia aquella gran ciudad, hacia Italia, y acompañado de algunos otros presos. ¿Por qué tuvo que ser así? Bueno, si revisamos las Escrituras en todo el libro de los Hechos y analizamos un poco la vida del apóstol Pablo, nos vamos a dar cuenta que en realidad Pablo siempre sufrió persecución por causa del Evangelio. Es el precio que algunos siervos de Dios tienen que pagar por predicar las buenas nuevas por causa del Señor Jesucristo. Y Pablo no fue la excepción. El enemigo de nuestras almas utilizó todo tipo de recursos para intentar frenar a este siervo de Dios. Movió a ira a sus hermanos judíos, excusándose ellos en cuanto a que Pablo violaba la ley, y de esta manera intentaron frenar su libertad para predicar a Cristo, a tal grado que incluso intentaron matarle. Pero recordemos que también Dios le dijo a Ananías las siguientes palabras: instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de gentiles, de reyes y de los hijos de Israel. Pero además Dios le dijo a Ananías lo siguiente: yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Ya estaba predicho por Dios que así sería, que el apóstol Pablo durante toda su vida como misionero tendría que padecer y tendría que sufrir por el nombre del Señor. Leyendo las Escrituras en el capítulo número 27 del libro de los Hechos, en los primeros 2 versículos, podemos apreciar que cuando el apóstol Pablo zarpó en la nave con rumbo a Italia, al parecer y con toda seguridad iba con él Lucas, el autor del libro de los Hechos. Pero también en el versículo 2 podemos observar que alguien más que zarpaba con Pablo en aquella nave era Aristarco, macedonio de Tesalónica. A Aristarco lo encontramos como compañero de Pablo en el alboroto en Éfeso, por causa de la diosa Diana, ahí de los Efesios, Hechos capítulo 19, versículo 23. También lo volvemos a encontrar en Hechos, en el capítulo número 20, versículo 4, como parte del equipo misionero en el tercer viaje del apóstol Pablo. Y ahora lo vemos acompañando al apóstol Pablo en su viaje a Roma. ¿Cómo fue posible esto? No lo sabemos. No lo sabemos, pero es posible que por causa del Evangelio también Aristarco haya estado preso. O quizá por ser Pablo un ciudadano romano haya tenido ciertos privilegios de ser acompañado por la persona o personas que así Pablo decidiera
en el proceso de su juicio, como Lucas y Aristarco. No lo sabemos con exactitud, hermano, pero lo que sí sabemos es que aquí están ambos siervos. Continuando con nuestro estudio en este viaje a Roma, Lucas nos relata en el libro de los Hechos que esta nave que partió con destino a Italia al siguiente día llegó a Sidón. Y Julio, tratando humanamente a Pablo, le permitió que fuese a los amigos para ser atendido por ellos. Y haciéndonos a la vela desde allí, navegamos a Sotavento de Chipre, porque los vientos eran contrarios. La palabra Sotavento, hermano, amigo que me escuchas, es un término marítimo que se utiliza para afirmar hacia dónde el viento dirige a una embarcación, que puede ser hacia cualquier punto cardinal, hacia el norte, el sur, el este o el oeste. Pero algo que llama nuestra atención en este versículo es que los vientos eran contrarios, es decir, que los vientos estaban siendo una dificultad para que la nave continuara con su rumbo, con su destino hacia Italia. Algo estaba sucediendo. Y yo creo que lo que estaba sucediendo, hermano, es que, como siempre, el enemigo de nuestras almas trataba de intervenir para que los planes y los propósitos de Dios no se cumpliera, para que esta embarcación no llegara a Italia, no llegara a Roma y que Pablo no predicara el Evangelio. El enemigo estaba tratando de destruir este plan y propósito de Dios. Pero habiendo atravesado el mar frente a Cilicia y Panfilia, dice la Escritura que arribaron a Mira, ciudad de Licia, y hallando el centurión una nave alejandrina que zarpaba para Italia, nos embarcó en ella. Observe usted que fue necesario que todos los presos, que el apóstol Pablo y todos los que iban en aquella embarcación tuvieran que hacer un cambio a otra nave para que pudieran continuar con su destino hacia Italia. El centurión consideró prudente que fuera así, era necesario hacer ese cambio hacia la nave alejandrina para que pudieran continuar con la travesía. Y navegaron muchos días, pero despacio. Y llegando a duras penas frente a Nido, porque les impidía el viento continuar con su destino, navegaron a Sotavento de Creta frente a Salmón, y costeándola con dificultad, llegaron a un lugar que se llama Buenos Puertos, cerca del cual estaba la ciudad de Lacia. Es claro, estamos viendo en estos versículos que el clima no era favorable en este viaje a Roma. Al parecer se acercaba el invierno y eso complicaba la travesía. Con dificultad llegaron a Buenos Puertos por causa de una tempestad que se avecinaba y arribaron allí. Y habiendo pasado ya mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación, el apóstol Pablo interviene y amonesta a los varones, al capitán, al piloto de la nave, y les dice: varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Pablo tenía experiencia en navegación. Acuérdese usted que Pablo ya había realizado 3 viajes para predicar el Evangelio en distintas partes del mundo conocido de aquella época. Y por eso, teniendo la experiencia, se atrevió a amonestar y a decirle a estos varones que consideraran que la navegación iba a ser con perjuicio y con mucha pérdida. Pero también el centurión confiaba en la experiencia de su piloto y del capitán de la nave, entonces no le hizo caso al apóstol Pablo. Y siendo incómodo el puerto para invernar, y aquí podemos ver claramente que efectivamente el invierno estaba presente en la travesía de aquella embarcación, la mayoría acordó zarpar también de allí por si pudiesen arribar a Fenice, puerto de Creta que mira al nordeste y sudeste, e invernar allí. Y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando
Creta. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón, y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Y habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife. Aquí estamos viendo que la tempestad en el mar, hermano, está provocando la preocupación de los marineros, del capitán de la nave, del mismo centurión, de que no pudieran cumplir con esa misión que traían de llevar a los prisioneros a Roma. El viento, la brisa del sur, el viento huracanado llamado Euroclidón estaba provocando que la nave sucumbiera ante la tempestad en el mar. Y ante la dificultad de la tempestad en el mar, con dificultad pudieron recoger el esquife. El esquife es un bote pequeño, es un salvavidas que tuvieron que recoger, quizás se les estaba escapando de la nave y lo subieron a bordo y usaron todos sus refuerzos para ceñir la nave y tuvieron temor de dar en la sirte, dice la escritura, y la sirte pues es encallar en la arena. Tuvieron temor de que pudieran naufragar ante una posibilidad rotunda de que así sucediera. Entonces arriaron las velas y quedaron a la deriva. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a alijar, es decir, empezaron a extraer la carga de la embarcación para que pudieran echar fuera lo que no era necesario y quedarse con lo básico, con lo que pudiera ser una necesidad, y estaban a la de Dios, hermanos. Ellos estaban ahí esperando que esta tempestad pasara. Fíjese bien que eran varios días en que ellos pasaron esta tempestad. A veces, hermano, a veces nosotros en nuestra vida, en nuestro diario caminar, en nuestro diario andar, tomados de la mano de Dios, a pesar de tener a nuestro Dios con nosotros siempre, padecemos dificultades. A veces hay tempestades en nuestras vidas. A veces hay problemas serios que hacen tambalear nuestra fe y que de alguna manera nos hacen creer que las cosas no van a tener una solución, que los problemas ahí van a estar. Seguramente estos marineros, estos presos, todas las personas que iban en aquella embarcación tuvieron miedo. Y es que esta situación de vivir una tempestad en el mar es tremenda, es una experiencia que impacta en la vida de cualquier persona que se encuentre en una nave. Y seguramente a usted le han pasado cosas, han sucedido cosas en su vida y ha vivido una tempestad tremenda. Y déjeme decirle que las tempestades tarde o temprano tienen que pasar. Las tempestades no son permanentes. Llega el momento de la calma. Y cuando usted confía en Dios, cuando usted se toma de la mano de Dios, a pesar de las cosas que puedan pasar a nuestro alrededor o en nuestra propia vida, hermano, nuestra fe debe de permanecer. La Escritura dice que fueron varios días de sufrimiento en esta tempestad. Y al tercer día, dice la Escritura, con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave, es decir, los cabos, las velas, todo lo que era innecesario lo arrojan de la nave, y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días. Observe usted que la tempestad estuvo presente muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Entonces, Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie, en medio de ellos dijo: habría sido, por cierto, conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre nosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy
y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César. Y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como me ha dicho. El apóstol Pablo tenía puesta su fe en Dios. Y a pesar de esa tempestad, a pesar de esa dura prueba que estaba pasando, él no perdió la fe. ¿Sabe usted cuántas personas se encontraban en aquella embarcación? Dice la Escritura que eran 276 personas, contra uno que no perdía su fe. O quizá contra tres, porque vamos a contar a Aristarco y a Lucas, que también eran siervos de Dios. Y aquí vemos, amados hermanos, que a pesar de las adversidades, a pesar de la tempestad, nosotros debemos de mantenernos en nuestra fe. Hoy en día estamos pasando una situación muy difícil, y no nada más en nuestra patria, en nuestra nación, sino en el mundo entero. Y a pesar de que hay miedo, de que hay pánico, de que hay psicosis, nosotros como hijos de Dios debemos de mantenernos firmes en nuestra fe. Tarde o temprano, amado hermano, esta tempestad que estamos viviendo pasará y volverá a la calma. Y entonces daremos gloria a nuestro Dios, gloria a nuestro Padre Santo. Continuemos hablando del naufragio. Cuando se hizo de día, no reconocían la tierra, pero veían una ensenada que tenía playa, en la cual acordaron varar, si pudiesen, la nave. Cortando pues las anclas, las dejaron en el mar, largando también las amarras del timón e izada al viento la vela de proa, enfilaron hacia la playa. Pero dando en el lugar de dos aguas, hicieron encallar la nave, y la proa hincada quedó inmóvil, y la popa se abría con violencia del mar. ¿Qué quiere decir esto? Que la nave se partió. La proa es el frente de la nave, hermanos, y la popa es la parte trasera de la embarcación. Luego entonces, esta parte trasera de la embarcación se partió, se rompió, porque el mar era muy violento, ¿verdad? E hizo que la nave se partiera en dos. ¿Qué sucedió cuando esta nave naufragó? Los soldados acordaron matar a los presos para que ninguno se fugase nadando. Pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, observe usted cómo la misericordia de Dios siempre estuvo con Pablo, porque Dios siempre utiliza instrumentos o recursos para que sus planes y propósitos se cumplan. Utiliza a este centurión para evitar que se maten a los presos, y también queriendo ayudar a Pablo y salvar a Pablo, les impidió este intento y mandó que los que supiesen nadar se echasen al agua y salieran a tierra, y los demás que tomaran parte en tablas, parte de la embarcación, parte de las cosas de la nave, para que pudieran perfilarse hacia la playa. Y así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra. Estando ya a salvo, dice Lucas en este libro de los Hechos, que supieron que la isla se llamaba Malta. Malta, hermanos, actualmente es un país insular, densamente poblado, ya es miembro de la Unión Europea y está compuesto por un archipiélago, puesto que es isla, y está situado en el centro del mar Mediterráneo al sur, en Italia. Pues ahí llegaron, hasta ahí, en esa isla llegaron los prisioneros, llegó el centurión, llegaron los soldados, y las personas que estaban ahí, o sea, los naturales, dice la Escritura que los trataron con no poca humanidad, es decir, fueron hospitalarios, porque encendieron fuego y los recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Estas personas, estos nativos que estaban en la isla, seguramente no conocían de Dios, pero se movieron a misericordia al ver que aquellos hombres habían naufragado y que llegaron a su isla mojados, empapados, agotados quizá por causa de la tempestad, y fueron hospitalarios.
Hermanos, si a veces las personas que no conocen a Dios se mueven a ser hospitalarios, a ser bondadosos y piadosos, ¿cuánto más nosotros, los que decimos que somos conocedores e hijos del Dios viviente? En todo tiempo, en todo momento, tenemos que ser hospitalarios y tenemos que ser bondadosos ante las necesidades de otros. Estas personas sí lo fueron. Estas personas tomaron la decisión de ser hospitalarios, prendieron fuego y recibieron a todos. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego. Y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Cuando los nativos vieron que la víbora colgaba de la mano de Pablo, se decían unos a otros: ciertamente este hombre es homicida, a quien escapado del mar, la justicia no deja vivir. Aquí los nativos estaban ciertos en creer que al ser mordido por la víbora, Pablo tendría que morir en cualquier momento. Ellos creían, los nativos, que era un homicida porque, bueno, dicen, por algo sucedió la tempestad en el mar, por algo ellos naufragaron, seguramente hay algo que deben, eso es lo que ellos pensaban. Pero dice, si allá no murieron en el mar, aquí va a morir este hombre porque fue mordido por una víbora. Y esperaban que el apóstol Pablo en cualquier momento muriera. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente, mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un dios. Y como era de esperarse, seguramente aquellos nativos vieron a Pablo como un dios y seguramente no dudaron en hacerlo su dios. Pero el apóstol Pablo no esperaba eso de aquellos hombres. Seguramente Pablo no lo permitió. En aquellos lugares había propiedades del hombre principal de la isla, llamado Publio, quien nos recibió y hospedó solícitamente 3 días. Publio, era el principal, era, digamos, el gobernante de aquella isla, de aquella tribu, y los recibió y los hospedó solícitamente por 3 días. Durante 3 días ellos fueron hospitalarios con estas personas que habían naufragado y con el apóstol Pablo. Y aconteció que el padre de Publio, el papá de este principal, estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería. Y entró Pablo a verle, y después de haberle orado, le impuso las manos y le sanó. Hecho esto, también los otros que estaban en la isla tenían enfermedades, venían y eran sanados. Gloria al Señor, los cuales también honraron con muchas atenciones y cuando zarparon se encargaron de todas las cosas que les eran necesarias para continuar con su viaje. Observe usted, amado hermano, amigo que me escuchas, que Dios siempre estuvo con el apóstol Pablo. Que el apóstol Pablo en todo tiempo, él siempre predicó de ese Cristo, evangelizó con la palabra, con las buenas nuevas, y nunca dejó de hacerlo. Y aquí estamos viendo que, movido en misericordia y con la ayuda del Espíritu Santo, Pablo pudo sanar incluso a aquellas personas que estaban enfermas. Eran muchos los que estaban enfermos. Y esto había causado un gran impacto en la vida de las tribus. Pero no solamente en los nativos de aquella isla, sino también en la vida misma de aquellos que acompañaban a Pablo en ese viaje. De los mismos presos que iban con él, de los soldados, del mismo centurión. Esto era algo que para ellos era inexplicable, era algo que no podían comprender. Lo que quizás sí entendieron fue que Dios estaba con él, con el apóstol Pablo, y que por eso estas cosas pasaban. Después de 3 meses se hicieron a la vela en una nave alejandrina que había invernado en la isla, la cual tenía por enseña a Cástor y Pólux. Y llegados a Siracusa, estuvieron allí 3 días. De allí, costeando alrededor, llegaron a Regio. Y otro día después, soplando el viento del sur, llegaron
al segundo día a Puteoli, que el día de hoy se conoce como Pozzuoli, donde habiendo hallado hermanos, les rogaron que se quedasen con ellos 7 días y luego continuaran con su destino a Roma, de donde oyendo los hermanos que venía Pablo, salieron a recibirles hasta el foro de Apio y las 3 tabernas, y al verlos, Pablo dio gracias a Dios y cobró aliento. Gloria al Señor, aleluya. Cuando llegaron a Roma, el centurión entregó a los presos al prefecto militar, es decir, al procurador, pero a Pablo se le permitió vivir aparte, con un soldado que le custodiase. La misericordia y el favor de Dios estaban con Pablo. Él tuvo un privilegio. No fue entregado al prefecto militar, al procurador, sino que un soldado lo tuvo en custodia en una casa en donde él vivió por varios años. ¿Y qué sucedió cuando el apóstol Pablo ya se encontraba en Roma? Dice la Escritura que 3 días después, Pablo convocó a los principales de los judíos, a los cuales, luego que estuvieron reunidos, les dijo: yo, varones, hermanos, no habiendo hecho nada contra el pueblo, ni contra las costumbres de nuestros padres, he sido entregado preso desde Jerusalén en manos de los romanos, los cuales, habiéndome examinado, me querían soltar, pero por no haber en mí ninguna causa de muerte, pero oponiéndose los judíos, me vi obligado a apelar a César, no porque tenga de qué acusar a mi nación. Así que por esta causa os he hallado para veros, os he llamado para veros y hablaros, porque por la esperanza de Israel estoy sujeto con esta cadena. Y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Y algunos asentían a lo que se decía, pero otros no creían. El apóstol Pablo, amados hermanos, durante toda su vida misionera y en su llamado a predicar la palabra de Dios y testificar de Cristo a los gentiles, él siempre, en todo tiempo y en todo momento, lo hizo, en las buenas y en las malas, ante las adversidades o ante las cosas favorables, para que la palabra de Dios se llevara a toda criatura. Nosotros debemos de ser imitadores del apóstol Pablo. En todo tiempo tenemos que predicar la palabra, en todo tiempo tenemos que compartir de ese Cristo que nosotros conocemos, de nuestro Señor y Salvador, que murió por nosotros en esa cruz por causa de nuestros pecados. Ciertamente la tarea no es fácil, porque en ese peregrinar y en ese caminar y en ese compartir la palabra de Dios, muchos creerán, pero otros no creerán. Tal y como sucedió con el apóstol Pablo cuando él habló a estos hermanos judíos. Y como no estuvieron de acuerdo entre sí, al retirarse, Pablo dijo estas palabras. Escuche lo que dice la palabra de Dios. Bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres, diciendo: ve a este pueblo y diles, de oído oiréis, y no entenderéis, y viendo veréis, y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyeron pesadamente, y sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y entiendan de corazón, y se conviertan, y yo los sane. Sabed pues, que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios, y ellos oirán. Y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron, teniendo gran discusión entre sí, y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada, y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Pablo llegó finalmente a la capital, aunque en cadenas.
Fue en una casa donde él se encontraba arraigado. Pero las cadenas, hermanos, no le permitieron al apóstol Pablo compartir la palabra, predicar el evangelio. Y fue ahí, en esa casa de arraigo donde se encontró el apóstol Pablo, que escribió las cartas a los filipenses, a los efesios, a los colosenses y al mismo Filemón. Lucas y Aristarco siempre estuvieron en él y con él, y Timoteo lo visitaba con frecuencia. En Roma, Pablo tuvo muchas horas de tranquilidad que usó para escribir afectuosas cartas a las iglesias que había dejado atrás. Pablo ya no podía escoger a sus oyentes, ellos tenían que buscarlo a él, pero él siguió hablando en medio de la poderosa Roma acerca de un nuevo rey y de un nuevo reino. Pablo había hecho el trayecto y la transición desde Jerusalén hasta Roma. Hoy le quiero decir, amado hermano, que nosotros también, en todo tiempo y en todo momento, tenemos que compartir la palabra de Dios. Usted en casa lo puede hacer con su propia familia. Usted puede compartir el evangelio a sus familiares. Usted puede compartir el evangelio a sus amistades, a sus amigos. Usted, hermano, usted y yo estamos para predicar el evangelio a toda criatura. No importa cuán difícil a veces resulte para nosotros poder hacerlo, poder compartir de Cristo. Lo importante es que lo hagamos. El apóstol Pablo es el verdadero ejemplo de que hemos sido llamados para predicar y compartir la palabra de Dios. Hermano, el apóstol Pablo sufrió persecución, sufrió cárceles. Las cadenas estuvieron en sus manos y en sus pies. Para nosotros la situación hasta el día de hoy es distinta. Tenemos la libertad de poder predicar la palabra del Señor. Tenemos la oportunidad hasta el día de hoy de poder compartir a nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué pues nos falta para hacerlo? En sus cartas al discípulo Timoteo, Pablo le decía: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Hoy, amado hermano, Dios también nos está encargando compartir estas palabras, las Sagradas Escrituras, a otros. El apóstol Pablo le decía a Timoteo: considera lo que digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones, a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Oremos a Dios. Bendito Padre Celestial, gracias Señor, gracias Padre Santo, porque en esta mañana usted ha permitido que podamos escudriñar su santa y bendita palabra. Gracias Señor por enseñarnos, por capacitarnos Señor a través de esta vida de un siervo excepcional Señor, a quien usted escogió para llevar su palabra, las buenas nuevas a los gentiles. Y gracias Señor por recordarnos que nosotros tenemos esta gran comisión también de compartir su palabra. Hoy Señor, usted nos invita a hacer cumplir Señor su mandato, a poder compartir de nuestro Señor Jesucristo, quien murió en una cruz por causa de nuestros pecados. Así como el apóstol Pablo le dijo al discípulo Timoteo que se acordara de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme al evangelio, en el cual él sufría penalidades,
en el cual Él sufrió prisiones cual vil malhechor, así también, Señor, hoy nos invitas a acordarnos de que también nosotros tenemos que compartir el Evangelio, las buenas nuevas de nuestro Señor Jesucristo. Por eso hoy le rogamos, Padre, que nos dé la fortaleza, la sabiduría, que su Santo y bendito Espíritu que está en nosotros y mora en nosotros nos aliente siempre a llevar la palabra. Que en nuestras vidas siempre hayan medios y recursos para poder compartir del Evangelio. Gracias, Padre, por aumentar nuestra fe. Y porque en estos días de dificultad, de enfermedad, de crisis, que el mundo necesita más del conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, gracias porque usted nos permite a través de estos medios, a través de este canal, poder compartir su palabra. Sin embargo, sabemos que existen varones esforzados y valientes, siervos suyos, que a pesar de la crisis que hoy vivimos y de la dificultad de poder salir a compartir su palabra, hay quienes sí lo hacen. Hay quienes dan todo por amor a usted y predican su palabra. Bendiga pues a todo siervo, a todo hijo suyo que comparte su evangelio. Y a nosotros, Señor, a nosotros, por favor, siempre que su santo y bendito Espíritu nos aliente en todo tiempo, en todo momento, a compartir su palabra, el evangelio para el cual hemos sido llamados. En el nombre de Cristo Jesús le damos toda la honra y toda la gloria y todo el honor. Amén, amén y amén. Que Dios le bendiga, amado hermano, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria a nuestro Dios. Amén.